Oriente Próximo, es decir, el conjunto de tierras situadas entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, ha sido y es la mayor encrucijada de pueblos, creencias y culturas que hay en el mundo. En el pasado se vio temporalmente unificado por sucesivos invasores venidos de los 4 puntos cardinales y a su vez fue cuna de culturas de primera magnitud, como la de los asirios y la de los fenicios, antecedente remoto de Siria y Líbano. Cuando estas dos naciones se constituyeron como tales al término de la Segunda Guerra Mundial, representaban diferentes fórmulas políticas de convivencia en el intrincado panorama de Oriente Próximo. El camino sirio de un panarabismo laico y el camino libanés, que se proponía coordinar en un todo armónico las diferentes creencias y culturas de la zona. Por desgracia, la realidad y el paso del tiempo se han encargado de demostrar que tanto un camino como el otro habían sido apenas un sueño. Hay países que, en virtud de una particular identificación entre la población y el territorio, se mantienen, se diría, idénticos a sí mismos a través de los tiempos, por muchas que sean las transformaciones experimentadas a lo largo de la historia. Tal es el caso de Siria y de Líbano. Hoy Biblos es una pequeña ciudad próxima a Beirut, sin duda una de las más agradables y elegantes de Líbano. El visitante que contemple su recoleto puerto deportivo y pasee por sus tranquilas calles, feliz combinación de piedra y flores, no será tal vez del todo consciente de que está disfrutando de una sabiduría aplicada de 7000 años de existencia. Y es que Biblos es una de las escasas poblaciones que pueden tener a gala ser la ciudad todavía en activo más antigua del mundo. Las pocas hectáreas que ocupa su casco antiguo son un resumen de la historia del Líbano y, por extensión, de buena parte de la de Oriente Próximo. Hay un Biblos neolítico, un Biblos prefenicio y un Biblos fenicio que fue ocupado por persas y macedonios y finalmente se convirtió en ciudad romana. Subrogada por Bizancio tras el declive de Roma, fue conquistada por los árabes, por los cruzados y por los turcos. El periodo colonial francés, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es el único que no ha dejado huella apreciable. La ciudad debe su nombre a los griegos, ya que era aquí donde estos compraban el papiro egipcio con el que se hacían los libros de la época. Asociado o no a esa industria, el caso es que el alfabeto fenicio, del que procede el nuestro, surgió también aquí. Tiro fue la ciudad fenicia con mayor proyección exterior, ya que de ella eran los navegantes que alcanzaron el extremo occidental del Mediterráneo, fundando numerosas colonias, entre las que se cuenta Cartago. Pero aunque Cartago llegó a ser una potencia político-militar mucho más fuerte que cualquier ciudad-estado fenicia, la expansión marítima de los fenicios fue incomparablemente más audaz. No solo salpicaron con sus asentamientos la península ibérica y las principales islas del Mediterráneo occidental, sino que saliendo al Atlántico exploraron las costas tanto de África como del norte de Europa. Igual que en Biblos, los restos fenicios se hallan aquí estrechamente asociados a los griegos y sobre todo a los romanos, de mayor entidad y extensión.
La ciudad actual es un feudo chiita y son frecuentes los momentos de gran tensión. La causa fundamental de ello es la proximidad de Israel, es decir, los numerosos choques armados entre las diversas organizaciones islámicas y las tropas de Israel, las incursiones y operaciones de castigo de uno y otro lado. Las tierras que se avistan entre las columnas romanas, siguiendo la línea de la costa, son ya territorio israelí. Con todo y ser la cultura propiamente autóctona, los restos arqueológicos de los fenicios se hallan literalmente sepultados bajo los de otras culturas más monumentalistas, además de posteriores. La principal excepción es Eshmun, un templo situado junto a un manantial de aguas curativas. Y no deja de ser significativo que el principal vestigio sea una silla vacía, la silla de la diosa Astarte, flanqueada por 2 leones. Aguas abajo, las orillas son lugar de picnic habitual para los actuales habitantes de la zona, mayoritariamente chiitas. El origen de los fenicios es oscuro. Son muchas y muy dispares las hipótesis que se barajan. Las razones de que se afincaran aquí, en cambio, son evidentes. Una tierra extraordinariamente fértil, abundancia de agua y un clima que en la actualidad permite el cultivo simultáneo de naranjos y plátanos. Si los fenicios crearon colonias por todo el Mediterráneo, no fue por el deseo de buscar mejores tierras, sino por el de ampliar su ámbito comercial. La Sidón fenicia fue tan próspera como Tiro y de mayor antigüedad, pero la acción combinada de los terremotos y la guerra han dejado muy escasos restos del pasado. Ya los cruzados, al construir su fortaleza, utilizaron esos restos a modo de materia prima. Y piedras fenicias y griegas se unen a fragmentos de columnas romanas en el espesor de los muros. Los cruzados se encontraron con abundante población cristiana a su llegada, pero se trataba de fieles pertenecientes a iglesias independientes de Roma, y el trato al que se les sometió no fue mucho mejor que el que merecieron los musulmanes. Hoy, como en Tiro, la población es casi exclusivamente de fe chiita. Y su vida cotidiana, la propia de una ciudad árabe tradicional, donde los signos distintivos de la modernidad, transporte, indumentaria, utensilios domésticos, son asimilados de inmediato a las normas de esa tradición. Al contemplar algunos de los aspectos más apacibles de esa vida cotidiana, se hace difícil imaginar los momentos de violencia que ha sufrido la ciudad en un pasado reciente, que sufre de vez en cuando y que presumiblemente seguirá sufriendo hasta que los problemas del Líbano, tanto internos como externos, encuentren una solución definitiva. En tanto esto no suceda, la violencia puede brotar en el momento menos pensado.
Trípoli es la segunda ciudad del Líbano desde todos los puntos de vista. Tuvo ya importancia para fenicios, griegos y romanos, pero de ese pasado apenas si quedan huellas. Por el contrario, la ciudadela, un antiguo fuerte de los cruzados, sigue teniendo una presencia definitiva en el perfil de la ciudad. Fue una construcción de gran importancia en razón de su valor estratégico respecto a Jerusalén, comparable a la de Rodas o San Juan de Acre. Hoy Trípoli es el principal reducto de los musulmanes sunitas. Aunque actualmente inferiores en número a los chiitas, su peso económico y en teoría también político es mucho mayor. Ese desahogo económico de los sunitas tiene fiel reflejo en las calles de Trípoli, en sus comercios y escaparates. Por más que tampoco sea ajeno a esa animación, el hecho de que la ciudad se encuentre en una de las zonas menos conflictivas del país. Aunque a grandes rasgos hay una distribución geográfica de la población libanesa según sean sus creencias religiosas, las excepciones abundan. Así, la población de Der el Kamar es mayoritariamente cristiana y sin embargo está a un tiro de piedra del corazón del territorio druso, Beit Edin. El palacio de Beit Edin ha sido convertido por el líder druso Walid Jumblat en un monumento a la singularidad drusa y sobre todo a la memoria de su padre. Se trata de una sucesión de espacios exteriores e interiores que pretenden transmitir y transmiten la triple sensación de sobriedad, serenidad y autoridad. Los drusos pertenecen a una secta teóricamente musulmana que cree en la reencarnación y practica ritos iniciáticos de carácter secreto. Para el resto de los musulmanes son unos herejes, cosa que a ellos les tiene sin cuidado. Los drusos forman un grupo fuerte y compacto que, a la manera de los sikhs de la India, otra secta heterodoxa islámica,
subrayan su diferencia con una indumentaria distintiva. También, al igual que los sikhs, su posición económica suele ser acomodada y su peso político hasta el presente decisivo. La principal área geográfica de los cristianos se concentra, como veremos, en la zona de Beirut. Pero hay otro enclave de importancia en las laderas del monte Líbano, al norte de la capital. Allí, entre abismos de vértigo, destacan sus ermitas, sus iglesias, sus aldeas. Al otro lado del monte Líbano, presidiendo el valle de la Bekaa, Baalbek. Una ciudad que debe su nombre no a lo que es en el presente, sino a lo que fue hace casi 2000 años. Y es que sus ruinas romanas son de una monumentalidad a la que cuesta encontrar equivalencia incluso en la propia Italia. Si el templo de Júpiter sorprende por su colosalismo, el dedicado a Baco, de dimensiones más normales, sorprende por la relativa integridad de su estructura, a prueba de terremotos. Su espectacularidad, más que la propia de un decorado teatral, es la de un teatro en activo, un teatro de ópera que en cualquier momento pudiera verse animado por un fluir de espectadores a la espera de que la representación comience. El templo de Venus, aunque más destruido que los anteriores, enlaza el área de la ciudad romana con la ciudad moderna. El contraste entre las dos, entre lo que hoy está en ruinas pero un día estuvo habitado, y el Baalbek actual, invita a conclusiones más bien pesimistas acerca del carácter regresivo que con frecuencia reviste la evolución de la humanidad. En el contexto libanés, mayor peso que Baalbek, conocida como Pequeño Teherán por ser hoy el principal feudo chiita del Líbano, lo tiene el Valle de la Bekaa como conjunto. Sus tierras volcánicas son por lo menos tan fértiles como las de la franja costera, y si bien en las proximidades de la ciudad están actualmente algo abandonadas, todavía cuenta con cultivos bien llevados.
Una fertilidad que explica la importancia de las ruinas romanas en un valle tan remoto. Algo parecido tuvo que ser la tierra prometida avistada por los exploradores enviados por Moisés, que regresaron cargados de frutos prodigiosos. El valle de la Bekaa es potencialmente la despensa del Líbano. Si hay alguna ruina romana en Oriente Próximo que resista la comparación con Baalbek, es Palmira. Se encuentra no ya en el Líbano, sino en la vecina Siria, a las puertas del desierto. Su origen se debe precisamente a esa circunstancia, hallarse en un oasis, de ahí su nombre, que en la antigüedad fue paso obligado para cuantos nómadas y comerciantes deambulaban entre el Mediterráneo y el Golfo. El asentamiento es anterior a los romanos, pero fueron los romanos quienes levantaron las estructuras cuyas ruinas son hoy visibles. Al nombre de Palmira se halla indefectiblemente ligado el de la reina Zenobia. Un episodio tan romántico como desdichado, más bien vinculable al declive de la ciudad. Las ruinas son en verdad espectaculares, desde el templo de Baal al campamento de Diocleciano, pasando por el ágora, el teatro y diversos templos menores. Y sobre todo el perfil de la columnata del Cardo Máximo, pautando el espacio. En las proximidades existe un castillo árabe y varias torres funerarias. El conjunto de estas forma una verdadera ciudad de los muertos, ya que las torres son en realidad panteones construidos no en profundidad, sino en altura. Similar colosalismo al que se aprecia en Baalbek y Palmira se observa en Krak de los Caballeros, el castillo construido por los cruzados sobre el valle de Orontes. El porqué del emplazamiento es evidente. El punto más estratégico entre las montañas de Turquía y las del Líbano, susceptible de un fácil aprovisionamiento gracias a las fértiles tierras del valle.
Pero el colosalismo de la construcción que inútilmente buscaríamos en los castillos de Europa solo puede explicarlo el hecho de que la gran experiencia en construcciones de piedra existente en Oriente desde hace milenios no se había interrumpido aún por aquel entonces. Es tal la amplitud del recinto que cuando se iniciaron las obras de rehabilitación hubo que buscar alojamiento para las casi 10.000 personas que allí se habían instalado. Los interiores de la fortaleza, algunos de ellos góticos, son tan impresionantes como el exterior y permiten imaginar la magnitud de la empresa, liberar los santos lugares a la que los cruzados habían dedicado su vida. También ayuda a comprender la doble valoración de esa empresa, las cruzadas, según sea vista desde Oriente o desde Occidente. Lo que en Occidente es presentado como el objetivo más trascendental elaborado por la cristiandad en el curso de la Edad Media, en Oriente es visto como una bárbara agresión de la que fueron víctimas no solo los musulmanes, sino también los judíos y los cristianos no sometidos a Roma. Es decir, el más claro precedente del moderno colonialismo. Los beduinos distan mucho de constituir un fenómeno marginal en Siria. Aunque su número es relativamente bajo respecto al conjunto de la población, son los habitantes casi únicos de los desiertos que ocupan la mayor parte del país. Los camellos pasaron a la historia. Ahora los beduinos utilizan camiones todoterreno en sus traslados y alimentan sus rebaños con forraje que adquieren en grandes cantidades. Solo para los pequeños desplazamientos, visitar a algún vecino, recurren como antaño a las cabalgaduras. Mientras el transporte corre a cargo de los hombres, el trabajo, tanto en el interior de las tiendas como en el exterior, corre a cargo de las mujeres. Pero este hecho dista mucho de ser una peculiaridad de los beduinos, ya que es lo habitual en la zona. Pese a ello, y en virtud de que su vida transcurre en núcleos cerrados, el papel y la autoridad de la mujer en el seno del grupo está claramente más definido que en las sociedades urbanas. En general, sea o no consecuencia de su forma de vida, la población beduina parece más abierta y despierta, y hasta de mejor humor que la población sedentaria. قديش فترة السياحة يتمون هون بسوريا؟ في نسوان أو رجال مرجان يا زلمة؟ والله رجال. طبقنا الغسيل بدون منزل. باللحم وبالحليب وبالجميع تعال تعال تعال. خلينا نتجه.
Por razones de comodidad, los beduinos suelen acampar en las proximidades de las carreteras y algunos de ellos terminan asentándose. De cualquier modo, su vida nómada les otorga una independencia superior a la de cualquier otro ciudadano y una existencia ajena a los avatares de la política interior siria, lo que no es poco. Alepo, la segunda ciudad siria, está situada cerca de la frontera turca. Tal proximidad ha marcado su historia desde el tiempo de los hititas. De hecho, para nómadas y comerciantes, fue el principal centro de avituallamiento existente en la ruta que iba del valle del Éufrates a Constantinopla. Hoy su centro se halla dominado por una magnífica ciudadela árabe, ideada, se diría, no tanto para defender la ciudad, cuanto para defenderse de un eventual enemigo que la hubiera ocupado. El espacio es muy amplio y ofrece múltiples posibilidades. Las obras de restauración se realizan a ritmo lento, sin que el resultado, a juzgar por el Salón del Trono, sea a veces especialmente afortunado. Presidiendo el núcleo histórico de la ciudad, la Gran Mezquita, cuyo prestigio entre los devotos solo se ve superado dentro de Siria por el de la Gran Mezquita de Damasco. Entre los aledaños de la mezquita y la puerta de Antioquía, el Zoco, un zoco de 15 kilómetros de puestos de venta que explica ejemplarmente la importancia comercial que Alepo ha sabido mantener desde la antigüedad. Se trata de un zoco distinto a casi todos los demás, salido directamente, se diría, de la Edad Media, especializado en una clientela más nómada que sedentaria. Los numerosísimos carabasares son hoy almacenes de géneros diversos y solo muy raramente lugares donde se sigue negociando.
A la hora del cierre, las furgonetas de reparto hacen la competencia a los tradicionales y maltratados borricos. A pocos minutos del zoco, el barrio cristiano, que en la actualidad es como decir el barrio armenio. La distancia es corta, pero para el visitante la impresión es la de hallarse en otra ciudad, y no ya por la cadena que cierra el paso de sus calles a los vehículos, sino por la pulcra nitidez de sus piedras y por su ambiente sosegado. Pero contra lo que a primera vista pudiera parecer, no se trata de una mera reconstrucción histórica. En Alepo hay realmente una población armenia de relativa importancia, por lo general gente huida en un momento u otro de Turquía. En sus iglesias se mantiene vigente el rito armenio, uno de los más antiguos dentro del cristianismo. Damasco existe desde hace varios miles de años, ya que sus primeros asentamientos humanos remiten prácticamente a la prehistoria. Sin embargo, desde que la ciudad responde al nombre de Damasco, las épocas que han dejado una huella más apreciable son la romana, el califato y el periodo colonial francés, que enlaza directamente con la actual República de Siria, cuna del panarabismo. Los límites de la ciudad romana coincidían aproximadamente con los del actual zoco. Las altas columnas del templo de Júpiter se alzan todavía a uno y otro lado de la mezquita de los omeyas, que ocupa una fracción del antiguo templo romano. Junto a la entrada principal de la mezquita se encuentra el sepulcro de Saladino, caudillo invicto del Islam y precursor del panarabismo, en la medida en que convirtió a Damasco en capital de una Siria y un Egipto unidos. La mezquita omeya posee varios rasgos que la distinguen de cualquier otra. El más llamativo es la presencia de mosaicos figurativos de tema paisajístico en los muros del patio, inspirados en el arte bizantino. Pero acaso más singular aún sea el que uno de sus minaretes esté dedicado a Jesús, en la creencia de que ese será el punto en el que se haga visible cuando regrese a la tierra con motivo del juicio final.
También lo es el hecho de que uno de los principales tesoros de su interior sea el sepulcro que presuntamente guarda la cabeza del Bautista. Datos que nos remiten al pasado cristiano de la ciudad hasta su conversión al islamismo. El zoco, aunque cuenta con uno de los más bellos carabasares que existen, es más el zoco propio de una gran ciudad que el creado, como en el caso de Alepo, a instancias de la demanda nómada. Sus corredores tienen un gran carácter en la medida en que los oficios y las más diversas actividades cotidianas se manifiestan junto a los puestos de comercio propiamente dichos. Todo está a mano. Trátese del cafetín, la pequeña mezquita o unos baños que parecen salidos de un grabado decimonónico. El centro de Damasco es además un museo al aire libre de su pasado reciente. Los agujeros que puntean los techos del zoco corresponden a los disparos efectuados por las tropas francesas contra la multitud en el curso de las algaradas que precedieron a la independencia. A poca distancia, la Plaza de los Mártires conmemora la masacre de patriotas sirios realizada unos años antes por los turcos en similares circunstancias. La Damasco moderna es una ciudad más bulliciosa y ajetreada que acogedora. La estación central de autobuses es hoy tal vez su punto neurálgico, mientras que la del ferrocarril es poco más que un museo. El retrato de Hafez el-Assad preside desde todos los ángulos posibles esa exposición permanente de la realidad siria que es el Damasco oficial. Una exposición que solo exhibe los éxitos, pero que no puede ocultar los fracasos. Proyectos como el de la Gran Siria, es decir, una Siria que incluyera el Líbano, y sobre todo el de aquella República Árabe Unida que debiera extenderse desde el Nilo hasta el Éufrates, con su centro en Damasco. Un panarabismo laico que con el tiempo, ante las rectificaciones impuestas por la realidad, ha terminado por convertirse en antesala del fundamentalismo islámico. Existe el dicho, para algunos vaticinio, de que el Líbano existirá como nación en tanto existan cedros en sus montes. De ahí que el cedro sea el emblema nacional libanés.
Cedros del Líbano pueden verse en los parques de diversas ciudades del mundo, pero en estado natural se dan únicamente en el Líbano. Y lo cierto es que las áreas en las que pueden verse árboles verdaderamente milenarios son cada vez más reducidas. De modo que cuantos crean en la validez del vaticinio tienen motivos más que sobrados para sentirse inquietos. La idea de la Gran Siria, por ejemplo, es vista como una amenaza no ya por los libaneses cristianos, sino también por los musulmanes, para quienes religión y lengua son factores que no tienen por qué prevalecer sobre las fronteras nacionales. El panarabismo laico pretende unificar pueblos históricamente muy diferenciados. El común denominador lo constituye para ellos el árabe clásico, el árabe del Corán. Y su gran contradicción consiste en que mientras por un lado reivindican la lengua del Corán, por otro, en cuanto laicos, se desentienden de su contenido religioso. Por lo que no tiene nada de raro que a la larga termine por imponerse la mayor coherencia del fundamentalismo islámico. Los 17 años de guerra que en el último cuarto del siglo XX asolaron el Líbano, y muy especialmente su capital, Beirut, fueron en apariencia de guerra civil. Solo que los libaneses no se hallaban verdaderamente enfrentados unos con otros, ni la convivencia era imposible antes de que empezaran los combates, ni lo es ahora, una vez terminados. Y lo que es más importante, quienes movían las piezas del juego de la guerra ni siquiera se hallaban en suelo libanés. Es cierto que el Líbano tenía una constitución en la que el reparto de poderes se adecuaba al credo religioso de los ciudadanos y que ese reparto de poderes había dejado de responder a la realidad debido al fortísimo crecimiento demográfico de los más pobres, los chiitas. Pero las consecuencias de tal modificación hubieran podido ser fácilmente pactadas. Los verdaderos motivos de la guerra fueron otros. Fundamentalmente, la contigüidad del Estado de Israel y la existencia en suelo libanés de 800.000 palestinos adiestrados militarmente y preparados psicológicamente para la guerra. Una guerra que iba a desarrollarse en suelo libanés, el escenario ideal para los estados vecinos.
De ahí que la guerra se prolongase hasta que esos estados juzgaron que ya había durado bastante. Y empezó la reconstrucción. Una reconstrucción que evidencia no solo las ingentes cantidades de dinero invertido, sino sobre todo la vitalidad inventiva y capacidad de seducción del pueblo libanés. Su deseo es sin duda que Beirut vuelva a ser lo que fue, la ciudad más atractiva de todo Oriente Próximo. Los controles a cargo de las diversas milicias han desaparecido casi por completo y la carretera del aeropuerto de nefasta memoria se ha convertido de nuevo simplemente en eso, una vía de acceso al aeropuerto. En determinados puntos de la ciudad cuesta creer que se haya hecho tanto en tan poco tiempo. Beirut es ya en buena medida la ciudad elegante y cosmopolita que sus habitantes desean que sea. Una ciudad rebosante de ganas de vivir. Tal estado de ánimo se palpa sobre todo de noche. Paseando a lo largo de la Corniche, por ejemplo, viendo cómo pasa la gente. O en los restaurantes, contemplando la alegría con que se cena, todas las mesas como celebrando algo, hasta el punto de que a partir de un momento determinado se abandona la silla y se baila. La mejor forma de celebrar, probablemente, el simple hecho de estar vivo.
Se dice que la paz en el Líbano depende de los acuerdos de paz con Israel. Los libaneses lo niegan. La suerte del Líbano no tiene por qué ir ligada a unos acuerdos que se sienten ajenos. También se dice que Siria facilitó y facilita la paz en el Líbano. Para los libaneses, en cambio, Siria era y sigue siendo una parte del problema. كله سوا ايدك على Pero por más que rechacen el papel de rehén de nadie, la realidad de que su suerte depende de la voluntad de otros gravita inevitablemente sobre su visión del futuro.